El 15 de abril de 1912, en las frías aguas del Atlántico Norte, el majestuoso Titanic, considerado en su época el barco más grande y seguro del mundo, se hundió tras chocar con un iceberg en su viaje inaugural. Lo que debía ser un símbolo de poder y progreso tecnológico se convirtió en una de las tragedias marítimas más impactantes de la historia, cobrando la vida de más de 1.500 personas. Desde entonces, el nombre Titanic quedó grabado en la memoria colectiva como un recordatorio de la fragilidad humana frente a la naturaleza. Durante décadas, los restos del barco permanecieron en el misterio. Muchas expediciones intentaron ubicarlo, pero fue recién en 1985, gracias al trabajo de Robert Ballard y Jean-Louis Michel, que se descubrió su paradero a casi 4.000 metros de profundidad, en un lugar oscuro, silencioso y prácticamente inaccesible para el ser humano. Desde entonces, cada exploración ha revelado más detalles sobre cómo yace el coloso en el fondo del mar, dividido en dos partes, rodeado de objetos personales, vajillas intactas y vestigios que cuentan las últimas horas de quienes viajaron a bordo. Más de un siglo después, el Titanic sigue siendo fuente de fascinación mundial. No solo por la magnitud de la tragedia, sino también por los enigmas que lo rodean. ¿Cómo pudo hundirse un barco que decían insumergible? ¿Qué sentirían las personas en esas últimas horas? ¿Debería conservarse el lugar como un cementerio marítimo o explorarlo sin descanso para aprender más de su historia? Hoy su historia sigue inspirando libros, documentales, películas y teorías que dividen opiniones en todo el mundo. Y aquí surge la gran pregunta para ustedes. ¿Creen que el Titanic debería permanecer intacto en las profundidades como un homenaje a las víctimas? ¿O piensan que la humanidad debería recuperarlo, aunque signifique alterar su descanso eterno? Dejen su opinión en los comentarios, porque este debate sigue más vivo que nunca. Imagina por un momento descender a un lugar donde la luz del sol jamás llega. Un mundo completamente oscuro, silencioso y hostil. Allí, a unos 3.800 metros bajo la superficie del Océano Atlántico, descansa lo que queda del Titanic. No se trata solo de un barco hundido, sino de un verdadero cementerio marino rodeado de condiciones que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. En esas profundidades, la presión es tan aplastante que cualquier intento humano directo sería imposible. Hablamos de más de 370 veces la presión que sentimos en la superficie, suficiente para destruir en segundos cualquier estructura que no esté especialmente diseñada para soportarlo. Es un ambiente donde el más mínimo error puede significar el fin de una misión. Pero no es solo la presión. Las temperaturas cercanas a 0 grados convierten el fondo marino en un lugar gélido y peligroso. Las máquinas deben resistir no solo la presión, sino también el frío extremo que puede congelar sistemas y complicar maniobras. Todo esto hace que cualquier intento de rescatar los restos del Titanic sea prácticamente inviable. Por eso, lo que descansa allí no es solo un pedazo de historia, sino también un recordatorio de lo impenetrable que sigue siendo el océano para la humanidad. Y es justamente esa combinación de misterio, tragedia y ciencia lo que sigue fascinando a millones de personas en todo el mundo. Estado del Titanic hoy. Más de un siglo después de su hundimiento, el Titanic sigue siendo uno de los misterios más comentados del mundo. Sin embargo, lo que muchos no saben es que el famoso transatlántico está desapareciendo poco a poco en las profundidades del Atlántico. Su estructura se encuentra bajo el ataque constante de bacterias que se alimentan del hierro, devorando lentamente el casco y debilitando cada rincón del barco. Estas bacterias, llamadas Halomonas titanicae, literalmente están comiendo al Titanic, acelerando su desintegración día tras día. Además, el barco se encuentra a casi 4.000 metros bajo el mar, en condiciones extremas. Oscuridad total, temperaturas cercanas al punto de congelación y una presión aplastante que hace que cualquier intento de exploración o recuperación sea extremadamente arriesgado. Los restos son tan frágiles que incluso el contacto de un submarino o un robot puede causar daños irreparables. Los expertos calculan que en tan solo unas décadas,
quizás menos de 30 años, lo que hoy conocemos como Titanic será apenas una sombra en el fondo del océano. Su icónica proa, sus pasillos y hasta los objetos que aún permanecen allí podrían convertirse en polvo marino. Y aquí surge la gran pregunta: ¿deberíamos dejar que el Titanic desaparezca naturalmente como parte de la historia? ¿O sería correcto intentar preservarlo de alguna forma, aunque eso signifique alterar el lugar donde descansa desde 1912? Imagina por un momento que tuvieras el poder de levantar al Titanic del fondo del océano y traerlo de vuelta a la superficie. Suena increíble, ¿verdad? Pero aquí surge una gran pregunta. ¿Por qué, con toda la tecnología moderna y los avances que tenemos hoy, nadie ha podido, ni quizás podrá, recuperar los restos del Titanic? El primer obstáculo son los costos astronómicos. Estamos hablando de una operación que requeriría miles de millones de dólares. Una cifra tan descomunal que ni siquiera las potencias mundiales han considerado realmente invertir en ello. Y eso nos lleva a reflexionar. ¿Valdría la pena gastar semejante fortuna solo para levantar un barco hundido hace más de un siglo? Pero el dinero no es el único problema. La tecnología actual no es lo suficientemente segura para mover una estructura tan enorme, frágil y deteriorada. El Titanic lleva más de 110 años bajo el agua y su esqueleto de hierro está siendo devorado lentamente por bacterias. Si alguien intentara engancharlo para subirlo, lo más probable es que se desintegrara en pedazos antes de llegar a la superficie. Además, está el riesgo humano y ambiental. Una operación de este tipo implicaría trabajar a casi 4.000 metros de profundidad, en condiciones extremas de presión, oscuridad y temperaturas heladas. Incluso con submarinos y robots avanzados, cualquier error podría provocar un accidente devastador. Entonces surge el debate: ¿vale la pena intentar rescatar el Titanic a pesar de estos peligros y costos inimaginables? ¿O es mejor dejarlo descansar en paz en el lugar donde se convirtió en leyenda? Y aquí quiero saber tu opinión. ¿Tú qué harías si pudieras decidir? ¿Invertirías en levantarlo o lo dejarías donde está como un memorial eterno en las profundidades del Atlántico? Cuestiones legales y éticas del Titanic. Cuando hablamos del Titanic, no hablamos solo de un barco hundido. Hablamos de un símbolo histórico, de un cementerio submarino y de un memorial para más de 1.500 personas que perdieron la vida en esa fría noche de abril de 1912. Pero aquí surge una gran pregunta. ¿Es correcto siquiera pensar en remover o rescatar lo que queda del Titanic del fondo del mar? Muchos expertos dicen que el Titanic no es un simple naufragio, sino un lugar de descanso eterno para quienes murieron allí. Por eso, moverlo o intentar sacarlo sería una falta de respeto hacia las víctimas y sus familias. ¿Qué pensarías si alguien tratara de profanar una tumba o un memorial en tierra firme? Además, hay que tener en cuenta que existen leyes internacionales que protegen el patrimonio subacuático. De hecho, en 2001, la UNESCO estableció convenciones que buscan preservar sitios como este. Según esas reglas, el Titanic debe ser protegido tal como está, sin que nadie lo mueva, lo dañe o intente explotarlo. Pero no todos piensan igual. Algunos creen que el Titanic debería ser rescatado como una reliquia de la historia, antes de que las bacterias y el tiempo lo hagan desaparecer por completo. Dicen que sería un homenaje a las víctimas traerlo a la superficie, para que las nuevas generaciones puedan verlo en museos y aprender de lo ocurrido. Aquí está el dilema. ¿Es más respetuoso dejar al Titanic donde está, como un memorial intocable? ¿O deberíamos intentar recuperarlo para que no se pierda para siempre bajo el océano? Exploración actual del Titanic. Hoy en día, el Titanic sigue siendo uno de los lugares más enigmáticos del planeta. A más de 3.800 metros de profundidad, sumergibles de última generación viajan hasta el lugar para estudiarlo y registrar cómo evoluciona su deterioro. No es una misión fácil. La presión es tan aplastante que cualquier error puede ser mortal. Sin embargo, gracias a estas expediciones periódicas, se han podido obtener imágenes impresionantes del barco y su entorno. En los últimos años, la tecnología de filmación en 3D ha permitido algo increíble: crear una réplica digital exacta del Titanic. Esto significa que, aunque el naufragio desaparezca con el paso del tiempo, su imagen quedará preservada para siempre en el mundo digital, como un museo virtual al que cualquier persona del planeta podrá acceder.
Además, cada expedición revela curiosidades sorprendentes. Restos de objetos personales, detalles del diseño original del barco y hasta nuevas estructuras que antes estaban ocultas por los sedimentos. Todo esto mantiene vivo el interés y la fascinación por este gigante del mar, el futuro del Titanic. Con el paso del tiempo, los restos del Titanic siguen deteriorándose y los expertos creen que en pocas décadas podrían desaparecer por completo. Por eso, hoy más que nunca, es clave preservar su memoria en museos, registros digitales y recreaciones en 3D. Aunque el barco se hunda en el olvido del océano, su legado histórico y cultural seguirá vivo para siempre.